con nosotros ahora el abogado Dante Aurelio Martínez Palacios. Él es un conocido defensor de los derechos del consumidor y tiene en este tema de Cerro Verde conocimientos que quizá ayuden a aclarar la situación sobre lo que ocurriría al construirse la planta de tratamiento de aguas servidas en La Enlosada dentro del campamento de Cerro Verde, según el informe que acabamos de ver. Buenas noches, señor Dante. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Administrador de empresas, no abogado. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, pero ya parece usted abogado. Bueno, en administración de empresas estudio un poco de abogacía, de marketing, por la forma de como contabilidad, de derecho, de todo se estudia. Bueno, muy bien. A ver si explicitamos un poco más. Según el informe que acabamos de ver, la población de Arequipa, todos los usuarios de Sedapar, a través de los recibos, vamos a pagar una cantidad por el tratamiento de las aguas desde que se construya la planta, ¿no? Pero estas aguas van a ser usadas para las operaciones mineras. En buena cuenta, los ciudadanos de Arequipa terminamos pagando un costo que debería pagar la propia empresa. Al menos así lo entendemos acá. ¿Estamos equivocados? ¿Cuál es su percepción del asunto? No, y con ello se consolida el gran engaño montado por Cerro Verde con Sedapar desde el año 2008, cuando el gobierno central, regional y locales aprobaron un fondo de 230 millones de soles para construir las plantas de tratamiento de aguas servidas. Y después de haberse aprobado este fondo de 230 millones de soles el 2 de agosto del año 2008, el 14 de agosto, James Fernández, entre bombos y platillos, anunció que se había inscrito las fórmulas de las plantas de tratamiento de aguas servidas en la ficha SNIF del Ministerio de Economía y Finanzas por 400 millones de soles. La fórmula escalaría los tunales, sabiendo de que ese proyecto, así no hubiera protestado la gente de Tiabaya, era nulo, porque de acuerdo a las leyes del presupuesto y de equilibrio financiero, todo proyecto que no tenga el debido equilibrio financiero es nulo. Y así fue luego con los Hurtado, que lo inscribieron por 500 millones de soles. Lo mismo. Y es que la idea era mecerlo al pueblo a efecto de que se agravara la contaminación del río Chili y hoy día Cerro Verde diga: esta planta que yo necesito... Aparece como El Salvador, ¿no? Pero sí, aparece como El Salvador, pero esta planta que ella necesita y que es una inversión de aproximadamente 500 millones de soles. Y como es deducido antes del cálculo del impuesto a la renta, se ahorran 150 millones de soles de impuesto a la renta, la mitad. O sea, la construcción, estos 500 millones que va a invertir en hacer la planta, va a generar un crédito fiscal a favor de Cerro Verde, ¿eso es? Y que es un monto mucho mayor al canon minero que hubieran aportado los alcaldes para construir Pampa La Estrella. Que estaba en 200 y tantos millones. ¿200 cuánto? 150 millones de soles de impuesto a la renta, la mitad 75, lo que iban a aportar los alcaldes eran 60 millones, 60. ¿no es cierto? Entonces el monto que iban a aportar los alcaldes resultó mucho menor a lo que les van a descontar por hacer quebrar La Enlosada. Por ahí no está el negocio, no es para los alcaldes. Entonces ahora el costo de operación y mantenimiento en Pampa La Estrella iba a significar un incremento tarifario del 1.4%. Con quebrar La Enlosada, el costo de operación y mantenimiento sería con un impacto tarifario del 566% en soles. Si usted actualmente paga 10 soles, con Pampa La Estrella tendría que pagar 10 soles 14 centavos. Con quebrar La Enlosada tendría usted que pagar 56 soles. Fíjese. Pero eso no está en el contrato, esa deducción, ¿cómo la obtiene usted? Y usted analiza el acta de la Junta de Accionistas del 25 de agosto de Sedapar y el gerente explica que el costo de operación y mantenimiento de quebrar La Enlosada sería el mismo proyectado para el Fondo de los Hurtado, que es de 5.833.000
soles anuales, Ya. lo que determinaba un incremento del 16%. Y a esto hay que agregarle los 100 millones de soles que costaría el bombeo de Río Chili a los 250 metros de Quebrada La Enlosada. Entonces, hace usted una simple regla de 3 y le salen los montos. Ahora, de esa manera estimamos lo siguiente: no es el negocio para Arequipa por el lado de la inversión, porque los alcaldes van a recibir menos canon que el que hubieran pagado para Pampa de la Estrella. No es negocio para los usuarios, porque vamos a tener un incremento tarifario excesivamente oneroso, ¿no?, frente a lo que hubiéramos pagado frente a Pampa de la Estrella. Y tampoco es cierto, señorita Mabel, de que se va a descontaminar el río Chili. claro, a eso iba. ¿Desde dónde van a bombear el agua? Cerca ya a donde va a ser la planta, por razones económicas, me imagino. Lo cual quiere decir que el río Chili, a través de su trayecto por la ciudad, sigue siendo tal cual es ahora, ¿no? O sea, no va a ser descontaminado. No, porque SEDAPAR se ha obligado a realizar todas las instalaciones necesarias para entregarle el agua en el Huayco a Cerro Verde, ¿no? En el Huayco, a esa altura. Nosotros, los ciudadanos, como venimos actualmente subsidiando sus tarifas eléctricas de Cerro Verde, porque nosotros pagamos 3 veces más de lo que paga Cerro Verde a EGASA, y el contrato suscrito entre EGASA y Cerro Verde le significa una pérdida de gas de más de $6 millones anuales. Sí, de acuerdo. Es asumido con Bueno, pero nosotros, ese es otro tema. Yo quisiera centrarnos en el tema del agua. Ahora, otra pregunta que me queda en duda, que usted, en vista del que se ha dedicado a este tema, seguramente lo tiene más presente. La construcción de la planta de tratamiento de agua potable, la Tomilla 2, que fue un compromiso de la minera como óvulo voluntario por la cantidad de impuestos que dejó de pagar, por la ley de estabilidad tributaria, por un decreto que le aplicaron, en fin. El tema es que ese fue un compromiso, sí, efectivamente, tengo que dar algo, bueno, voy a poner esto, ya. Eso ha ido todo por cuenta de Cerro Verde, pero la pregunta es, todo ese gasto ha generado un crédito fiscal a favor de la minera que disminuye el pago de impuestos de esta empresa, que redunda en la disminución del canon minero. ¿Conoce usted eso con certeza? Permítame usted primero, señorita Mabel, precisar lo siguiente. Cuando el 2 de agosto de 2006 Cerro Verde conviene con el Comité de Lucha, con los gremios populares del Comité de Lucha, financiar la planta de tratamiento de agua potable, no lo hace en compensación de los dineros que ha defraudado del impuesto a la renta y regalías mineras, sino lo hace como una retribución por el uso de nuestra infraestructura urbana. Nadie puede acomodarse ni liquidarse los impuestos que debe contra otro tipo de obligaciones, porque ello significaría un delito. Bueno, en realidad no queda claro en función de qué lo hizo, porque no, eso no está por escrito, pero digamos, esto que dejó de pagar contribuyó a que la presión fuera mayor sobre Cerro Verde y que hubiera pues esta disposición, pienso yo, ¿no? Es decir, no sé si los dirigentes, las autoridades en ese momento especificaron que no estaba pagando nada por el uso de infraestructura, etcétera. El hecho es de que Arequipa, la ciudad, tiene que verse también beneficiada de alguna manera, ¿no es cierto? No sé si beneficiada, compensada sería la palabra, por la extracción de recursos, la posible contaminación y otros impactos que necesariamente causa sobre la ciudad, ¿cierto? Perdóneme usted, señorita Mabel, que insista, pero es que la iniciativa de demandar a Cerro Verde la construcción de las plantas de agua potable y de aguas servidas fue de parte de la Asociación de Consumidores de Aducela, que preside su humilde servidor. Así es, así es. Entonces nosotros sustentamos el por qué tenía que hacerlo y felizmente que se logró, aunque sea en medias, la pretensión nuestra, ¿no? Entonces realmente eso no tiene que hacer nada con ningún canje, que sería ilícito. Y por otro lado tenemos la demanda en contra de la SUNAT, a efecto de que cumpla con cobrar los recursos defraudados. Claro, ustedes en ningún momento han aceptado, lo que me quiere decir es que en ningún momento han aceptado que bueno, sino que eso está yendo, ustedes han planteado una demanda judicial
para que esa cantidad que dejó de pagar por reinversión la pague de todas maneras. Muy bien. Esperamos recuperar más de $1.000 millones que esperamos sean... Pero ¿eso realmente cree usted que va a ocurrir? Siendo realistas. De acuerdo a ley, de acuerdo al ordenamiento constitucional, tiene que ocurrir. Bien. Y si no ocurre ustedes acá, han planteado un proceso que por lo pronto ya ha sido declarado infundado 2 veces en primera instancia, ¿no? Pero en segunda instancia le dijeron al juez de primera instancia, oiga, usted tiene que actuar lo presentado por el señor Martínez, resuelva conforme a ley, pero nuevamente el juez copiando y pegando del archivo del Ministerio Público un informe que hace esta sentencia, lo cual es un ilícito, pero en fin, nosotros tenemos la plena seguridad que no puede Cerro Verde, no puede SUNAT y la corrupción instalada en el Poder Judicial demostrar que no existe la defraudación tributaria. Para ello es que buscan artilugios, pero de ninguna manera hay la forma legal en la cual puedan eludir que la ley se cumple y que efectivamente podamos recuperar eso. Para aclarar a nuestros televidentes, estamos hablando de la reinversión de utilidades que hizo para la ampliación para el proyecto de lixiviación y que acogiéndose a un decreto supremo que ya había sido resuelto. Bueno, pero que se le concedió, claro, esa es la razón que usted da, ¿no? De que ya el decreto no estaba vigente y que por lo tanto no... No, señorita Mabel, los contratos de 1998 y 1994 prohibían expresamente la extensión de los beneficios pero se hizo en el 2004, sí, en el gobierno de Toledo. No, la ley prohíbe la extensión de los beneficios de una concesión a otra, con la sanción de nulidad, y además prohibía también la transferencia que hizo de Cyprus a Feldosh. Entonces había una doble prohibición, por lo cual se anulaban los contratos. Sí, ¿no? De acuerdo, pero el tema es que en el 2004 hubo un decreto en el gobierno de Toledo que lo hizo valer, y entonces amparados en eso dejaron de pagar lo correspondiente al impuesto a la renta por el valor de 800 millones que costó su ampliación, su proyecto de lixiviación. Realmente no hubo ningún decreto, fue una interpretación de parte de algunos funcionarios de SUNAT lo que permitió extender indebidamente estos beneficios. Pero hubo con el ministro de Energía del entonces, en el año 2004, que por eso es que siempre se le reclama, que fue en el gobierno de Toledo, hubo algún compromiso en base al cual se acogió supuestamente Cerro Verde. La resolución ministerial 510-2004 le facultaría esta reinversión exonerada de impuesto a la renta, pero en esa resolución en ningún extremo dice exonérese del impuesto a la renta. Claro, porque el ministro sabía muy bien que no lo podía hacer, porque mediante una resolución no se podía ir contra la ley ni contra la Constitución. Bien, eso es lo que usted en este momento está peleando en el Poder Judicial, de acuerdo. Pero volvamos al tema de la planta La Tomilla 2. ¿La construcción de la planta La Tomilla 2 ha beneficiado a la minera Cerro Verde? ¿Cómo y en qué monto? Por supuesto, porque sus notas a los estados financieros expresan muy claramente, como no puede ser de otra manera, y esto sí es legal, esto la ley lo permite, deducir el monto de inversión como otros gastos operativos antes del cálculo del impuesto a la renta. Pero entonces, en su totalidad, ¿cuál es la lo que observación? Aproximadamente ha tenido un beneficio de aproximadamente unos 100 millones de soles, ¿no? De los cuales 50 le corresponden a Arequipa, y sin embargo no hemos tenido oportunidades de pueblo de Arequipa de realizar ningún tipo de fiscalización en el manejo de esos recursos económicos que son propiedad nuestra. Como también ocurriría con Quebrada la Enlosada, y ya le he dicho, y ya le he manifestado de que no es negocio ni por el lado de la inversión, que también es deducible del cálculo del impuesto a la renta, tampoco es negocio para los usuarios porque nosotros vamos a pagar el costo de operación y mantenimiento, y tampoco es cierto de que va a haber una descontaminación del Es negocio para la minera, entonces. Exclusivamente, como significa todo el proyecto. ¿Y por qué cree usted que eso pasa? ¿Qué pasa con las autoridades de Arequipa y con los dirigentes populares que estuvieron en esa firma de convenio en el año 2006, que además establecía hacer un monitoreo ambiental
y establecer condiciones para ello creíbles, ¿no? Cosa que no se ha profundizado y se ha olvidado hasta el momento. O sea, no hay una participación de las autoridades y de los dirigentes, no hay exigencias, realmente pareciera que estamos en el mejor de los mundos. Pero si usted entra en el Google al grupo de diálogo minero, se dará usted cuenta de que todos estos dirigentes ahora son financiados por Sociedad Minera Buenaventura, socia estratégica de Cerro Verde con el 20% de su accionariado. Pero ¿y cómo son financiados exactamente? Son financiados en todas sus actividades, porque ahí está la relación de mineras que aportan a las actividades de este grupo de diálogo minero, que integran el soporte político de Juan Manuel Guillén, ¿no? Que reciben dineros para sus actividades. Ahí está la relación de mineras que aportan, de algunas ONGs inclusive la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Todos sabemos, yo personalmente le he entregado al doctor Juan Manuel Guillén las pruebas de la defraudación tributaria, como lo he hecho también con Omar Candia, como lo he hecho también con los alcaldes, y las pruebas de la inviabilidad de quedarle Lozada, pero sin embargo ellos están pues sujecionados también a la minera a través del óvulo minero, ¿no? A través del óvulo minero, que debió de haber servido para desarrollar programas sociales, al final terminó como una herramienta de chantaje y de sujeción de parte de la minera a nuestras autoridades. Y esto llega a nivel central, porque el presidente de la República, Ollanta Lazo, el 17 de julio le ha otorgado a Sociedad Minera Cerro Verde un contrato de garantías y medidas de promoción a la inversión para el proyecto de expansión, quebrantando totalmente el ordenamiento constitucional y legal, porque estos contratos de garantías se otorgan única y exclusivamente después de efectuada la inversión y puesta en operación al 90º día, o sea, a los 90 días, a no menos del 80%. Y sin embargo, Ollanta Humala le ha dado a Cerro Verde ese contrato antes que se apruebe el estudio de impacto ambiental, antes que se apruebe el programa de inversión, antes que se ejecute la obra. Y esto es un quebrantamiento total, porque usted no puede garantizar un bien futuro, sino después de que ya se puede operar la planta. ¿Qué pasa eso? Y si usted le pide al ministro de Energía y Minas, como lo hemos solicitado nosotros, que nos dé la copia del contrato, lo tiene encerrado bajo 7 llaves. ¿Por qué? Porque este contrato lo que le va a permitir a Cerro Verde es vincularlo con el contrato que supuestamente se encuentra vigente el año 98 para efectuar la inversión de $4.000 millones por reinversión de utilidades. ¿Usted cree que eso va a ocurrir también con esta ampliación, que van a volver a pedir exoneración por reinversión de utilidades? Y Pablo Alcázar dice: nosotros no tenemos previsto hacer esta inversión mediante reinversión de utilidades, aunque tenemos el derecho de hacerlo. Bueno, lo mismo dijeron en el año 2004. Y en el año 2004, efectivamente, pese a que su Junta de Accionistas había aprobado la emisión de acciones y contratación de un crédito para financiar el proyecto de sulfuros primarios, terminaron cometiendo la defraudación tributaria. Y es por eso, de que como se va a defraudar 1.200 millones de dólares, de los cuales la mitad es 600 millones, nuestro canon minero, que está considerado como el apalancamiento en la estructura financiera de Majes Iguas 2, como ya no hay esos recursos, entonces, ¿qué mejor invento de Ollanta Humala que decir Majes Iguas 2 birregional? De inmediato Acurio de Cusco dice: yo quiero la chanchi y las chanchitos, y aquí Juan Manuel Guillén dice: Ahora, le pregunto, ¿por qué tan poca gente habla de esto? Usted, por ejemplo, es uno de los críticos constantes y desde hace varios años, y entonces ya algunas personas se preguntan legítimamente también, y el señor Dante Aurelio Martínez, ¿qué es lo que persigue? ¿Se va a lanzar de candidato? ¿O qué obsesión tiene por Cerro Verde? ¿O no le han dado trabajo en Cerro Verde? ¿Qué dirán de esta entrevista? ¿Por qué entrevistamos a Dante Aurelio, que ya se sabe que tiene una obsesión contra Cerro Verde? Bueno, la verdad es porque no hemos encontrado realmente otras personas dispuestas a decir estas cosas, ¿no? ¿Usted por qué lo hace? Yo no diría tanto de obsesión, sino por una emoción social, porque soy de las personas que creen en las libertades y los derechos democráticos.
y no es una actitud que tomo recientemente, sino es un trabajo que he desarrollado desde cuando era estudiante en el Colegio Nacional de la Independencia Americana, luego en la universidad y bueno, también en el campo profesional formando asociaciones. Y cuando entramos a este tema de Cerro Verde en el año 2006 y encontramos semejante engaño que se le hacía al pueblo de Arequipa, con un poco de estudio sobre algunas cosas y conocimiento de construcción, bueno, pues para mí fue muy fácil ahora, por dedicarme otro lado, un poco a esto, cuando te dicen, oye Martínez, pero tú has denunciado a la Cerro Verde porque quieres una recompensa. Sí, pues, si hay una recompensa, porque para denunciar tiene usted, de acuerdo a ley, que indicar solicito expresamente la recompensa que por ley me corresponde. Si no, usted no tiene, si no, la demanda resulta inadmisible. Y bueno, entonces usted, hay quienes me critican, lo quiere por el dinero. Mire, no me vea cuánto yo podría recibir de recompensa, una mínima, si es que la recibo algún día, sino veamos cuánto es lo que va a recuperar Arequipa en circunstancias en las cuales se anuncia ya una reducción en los ingresos por concepto de... Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. Hace poco se da mucha publicidad a este estudio comparativo entre las regiones Cajamarca y Arequipa, en el sentido de que acá estamos mucho mejor en diversas áreas, porque según el estudio, según la conclusión, aquí se ha logrado controlar la conflictividad social en base al diálogo, y acá sí tenemos un diálogo y un trato con Cerro Verde, que por ejemplo ha hecho una planta de tratamiento de agua, que no es una obra menor, digamos, y que lamentablemente, conociendo a nuestros alcaldes, es probable que no se hubiera hecho nunca si no hubiera sido por la minera, porque ellos son incapaces de ponerse de acuerdo, son incapaces de mirar más allá de su periodo, son realmente... eso es lo que está pasando, ¿no? Una empresa, por definición, busca ganar dinero, busca obtener sus utilidades, pero yo creo que la gran responsabilidad acá está en las autoridades, que tienen la obligación de cautelar los intereses de la ciudad y de ellos asumir, ¿no? O sea, qué fácil es que la minera haga todas las plantas, todo lo que ellos tendrían que estar haciendo, con lo cual ellos van a seguir ocupándose de sus business, ¿no es cierto? Y tampoco van a controlar efectivamente a la minera, ni lo que paga, ni el ambiente, ni nada. Entonces es muy fácil hacer de esa manera su labor, que es lo que están haciendo los alcaldes, ¿no? Pero le digo, entonces no podemos confiar tampoco en los alcaldes. Y va a ocurrir lo que ocurre en Cajamarca, está entrampado el proyecto minero, con o sin razón. El tema es que no hay desarrollo, no hay inversión. Y acá nos consideran afortunados porque Cerro Verde sí está invirtiendo y aquí sí hemos logrado una solución dialogada y sí se están obteniendo cosas como una planta de tratamiento de agua, como una planta de tratamiento de aguas servidas. Y que lo otro es espantar la inversión y quedarnos como estamos. Porque si Cerro Verde no hace la planta de aguas servidas, cosa que también yo creo que es verdad, no la va a hacer nadie, porque de estos alcaldes y de estas autoridades, ¿realmente cree usted que podemos esperar algo? Señorita Mabel, esa es una comparación tendenciosa. Nosotros sostenemos, sin ánimo de ser chauvinista, es que el pueblo de Arequipa es un pueblo pujante, que felizmente tiene ciertas condiciones para haber desarrollado el poco desarrollo que se observa, ¿no? La planta de agua de la Tomilla 2 no hubiera sido si no hubiera respondido a las exigencias y las demandas del pueblo, cuando se les chapó con los pantalones abajo con la defraudación tributaria. Después de ahí no hay proyectos más grandes, no hay Angostura, no hay el puente Chilina, no hay el puerto de Corío, no hay la petroquímica, que ese es un cuento para Arequipa. Entonces, no confundamos, el pueblo de Arequipa, soy arequipeño, me siento orgulloso, pero es un pueblo pujante, que lamentablemente todos sus esfuerzos no van acompasados ni liderados por nuestras malas autoridades que se han sujecionado a los intereses de la mina. Y es por eso que, como le explicaba, el por qué no se hace Maquesiguas 2, porque Cerro Verde va a dejar de pagar el impuesto a la renta por más de $1.200 millones.
Entonces, creo que es una comparación tendenciosa, que en todo caso está muy bien manejada por Minera Buenaventura, que está presente en Cajamarca, como está presente también aquí en Arequipa, y trata de exaltar a los dirigentes populares que aquí en Arequipa de alguna manera están mediatizando. Es el ejemplo, sí. que Arequipa es el ejemplo, que así debe ser el trato con las mineras. Pero es que si nosotros, la Asociación de Consumidores de Usela, no hubiera tenido la iniciativa de exigir la construcción de la Tomilla 2, ¿Usted cree que hasta ahorita no habría y los gremios nada? populares no lo hubieran demandado en circunstancias en las que se le encontró la defraudación tributaria a Cerro Verde, esto no hubiera Muy bien, ocurrido. pero ahora los gremios populares no están diciendo nada. Ellos tienen que saber las condiciones de este contrato, ¿no? ¿Por qué está pasando eso, cree usted? Hay silencio. Le vuelvo a repetir, señorita Mabel. Usted entra al Google, pone Grupo de Diálogo Minero. Bueno, pero Y ahí esas va usted a contribuciones a encontrar- actividades deben ser menores, pues, ¿no? O sea, yo no sé si eso realmente es la explicación, ¿no? Porque Podrían si está haber en la muchas página otras. web es porque hay cierta transparencia, o sea, no estamos hablando de grandes montos ni de cifras extraordinarias, ¿no? Es como cuando también salió el contrato entre la ONG Reflexión Democrática de Buenaventura, auspiciando con $22,000 a Juan Carlos Seguren Y a dijeron, varios "Oiga, otros pero esta congresistas. coima que me están dando es pública, así que como es pública es legal". No, pues, eso no es cierto, porque se está evidenciando la contratación de sus servicios en una entidad como es el Congreso, que cede su labor legislativa a favor del grupo Apoyo, a favor de Macrocónsul para que les hagan las leyes, y eso es pues abdicar de la función legislativa, y eso pues es un delito, porque no puede haber ese tipo de intereses en conflicto, pero como es público, entonces el pueblo lo ve y dice, bueno, pues está perdonado. No, de ninguna manera. Nosotros, la prueba que tenemos, que los dirigentes perciben un financiamiento para sus actividades, es esta, en el Grupo de Diálogo Minero. Otras no tenemos, suponemos, pero mientras que no tengamos las pruebas, como en este caso, tampoco podemos acusar alegremente, ¿no? Bueno, por último, ¿cuál va a ser su accionar como ciudadano comprometido, digamos, con estas cosas, y qué podemos hacer otros ciudadanos para que en este tema haya un poco más de equidad, ¿no? Para que haya una defensa un poquito más comprometida de los intereses de Arequipa, porque esta parte ya de la enlosada, personalmente, a mí me parece que ya es un exceso, ¿no? Si bien es cierto que actualmente los municipios de Arequipa, la región, reciben un canon importante, y realmente quizá para no arriesgarlo es que se cruzan de brazos, de mejor no respiro, y así, no sé hasta cuándo durará este canon además, pero aquí ya estamos hablando de un plazo mucho mayor, de un compromiso bastante, desde mi punto de vista, injusto, y bueno, al menos tendríamos que estar discutiendo este tema que está prácticamente en secreto ocurriendo, ¿no? Señorita Mabel, si fuera solamente injusto, tendríamos que lamentar lo que ocurre. Pero no es solamente injusto. Esto es el resultado de un concurso de delitos cometidos por Sedapar y Cerro Verde, bajo el apañalamiento de nuestras autoridades. Es por eso que nosotros estamos judicializando la resolución del contrato entre Cerro Verde y Sedapar, que es un contrato suscrito en términos y condiciones diferentes a las aprobadas por la Junta de Accionistas. El gerente general no podía de ninguna manera disponer del patrimonio de Sedapar en forma distinta a lo acordado por la Junta de Accionistas. Y la Junta de Accionistas no podía de ninguna manera, no puede de ninguna forma, afectar el patrimonio de la empresa sin previamente convocar a una audiencia pública en la que le consulte al pueblo. Que no se ha hecho. Que no se ha hecho. Esto no es una cuestión de ¿En justicia. qué consiste la acción judicial? ¿Qué se solicita? ¿Qué tipo de acción judicial es la que usted ha Nosotros planteado? estamos demandando la resolución del contrato por la ilicitud de haber sido suscrito en términos y condiciones diferentes a las aprobadas por la Junta de Accionistas, y por no haber convocado a la audiencia pública.
Como otra pretensión, estamos pidiendo que se convoque a la audiencia pública debida, y como una tercera pretensión es que se inscriba en la ficha SNIF del Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de Pampa La Estrella desarrollado por Fischner, que al pueblo de Arequipa le ha costado a la fecha más de 40 millones de soles. Y que sin embargo no ha sido insertado en la ficha SNIF y han preferido insertar otro tipo de proyectos sobrevaluados para que no pudiera tener éxito la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de Pampa La Estrella. Muy bien. Bueno, nos hemos sobrepasado ya. Muchas gracias, señor Martínez, por estar con nosotros esta noche. Le Amigos, ustedes han escuchado, hagan su análisis, tomen una posición y exprésenla, la que fuera, porque es nuestro deber de ciudadanos. Vamos a hacer ahora una pausa, regresamos con más. Pero también existe un informe que presentaron los concejales ante la Contraloría General de la República el pasado 10 de septiembre, en el que se plantean varios cuestionamientos contra la gestión Mendoza. Abimael Guzmán no es quien dice ser, lo afirma Gonzalo Portocarrero en reciente publicación. Entrevista exclusiva para el Búho TV.